Muchísimas gracias, Pedro Silverio, economista, académico, investigador, articulista, un recio articulista, ¿verdad? Hay que esperar sus Bueno, artículos todas las semanas. los viernes. Sí, sí, sí. Pues gracias por acompañarnos y a ver si nos orienta de qué podemos esperar del año 2019 a la luz de lo que tenemos como presupuesto, que dicho sea de paso, no se ha aprobado todavía en el Congreso Nacional, pero no podríamos sorprendernos si eso pasa tal como lo envió Sí. el Poder Ejecutivo. Yo pienso que el presupuesto es un instrumento prácticamente comunicacional del gobierno. Y me voy a explicar por qué pienso eso. Lo veo como un instrumento de lo que en el mejor escenario el gobierno aspiraría a que fuera el año 2019, como lo ha sido en otros años. Cuando uno mira la presentación de los presupuestos año tras año y mira el cumplimiento de esos presupuestos, uno se da cuenta que una cosa es lo que se presenta originalmente como presupuesto de la nación, el presupuesto general del Estado, y otra cosa es el presupuesto que termina ejecutándose en cada año. Y una medición o un instrumento para tener una medición de eso que estoy diciendo es simplemente mirar lo que se propone o lo que es presupuestado y luego lo que ocurre a final de cada año que se presenta un presupuesto complementario. Y un presupuesto complementario lo que está diciendo es que el gobierno durante el año ejecutó el presupuesto como le pareció, como le dio la gana, y que al final de año tiene que hacer las correcciones para ajustar esas violaciones a la legalidad. O sea, pero el presupuesto debe ser ajustado a la legalidad previamente, no posteriormente a los límites que establece el presupuesto en materia de gasto público. Lo imprevisto debe ser la excepción, no la regla. Sí, y además el presupuesto mismo contiene, el instrumento contiene los mecanismos para, digamos que autocontrolarse, porque si los ingresos no se han ejecutado al nivel que se han planeado, entonces el gasto público debe ser ajustado al nivel de los gastos, del ingreso que ha sido ejecutado. Pero los ingresos han aumentado siempre y los ingresos siempre han estado por encima de lo presupuestado en estos últimos años al menos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Entonces, al final, el gobierno gasta y corrige con un presupuesto complementario, es decir, normaliza las violaciones que cometió durante todos los primeros meses del año con un presupuesto complementario. Lo que pasa es precisamente que cuando tú tienes un congreso donde tú puedes ir a final de año y decirle, mira, hice esto, corrígelo, emitan una ley legalizando esto, entonces ya tú en la ejecución presupuestaria tienes un incentivo perverso desde el punto de vista institucional, porque en la ejecución tú no es para ti un problema violentar o violar una disposición ya presupuestaria, porque tú sabes que al final del año tú vas a tener el presupuesto corregido legalmente, porque precisamente por el dominio del Congreso. Hay un tema importante con relación al presupuesto. Se supone que el presupuesto es una ley de desarrollo que plantea cómo un país va a distribuir sus ingresos atendiendo a prioridades, ¿verdad? Principalmente, privilegiando prioridades. Sí. En nuestro caso, eso no queda claro nunca. Educación, por ejemplo, ha sido una prioridad impuesta por la sociedad al Estado, pese a que habían leyes que lo dijeron. Salud queda marginada todavía. Vienen informes de lo mal que estamos en índice de desarrollo. Hoy mismo sale uno que nos coloca en los peores lugares en materia de desarrollo humano. El índice de capital humano. El índice de capital humano. Y nuestros presupuestos como que no toman en cuenta esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo reestructuramos? Eso es precisamente uno de los temas que surgen cuando uno mira la presentación de este informe de capital humano que ha hecho el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y ese índice de capital humano te da una puntuación tan baja para la República Dominicana, aún dentro de los propios países de América Latina, que entre 17 países de América Latina
nosotros quedamos en el lugar número 14, apenas superando a Haití, a Guatemala y a Honduras. Y uno mira y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un país que ha tenido un crecimiento tan extraordinario en estos años, cómo es posible que estemos tan mal en el índice de capital humano? Porque este índice de capital humano mide unos aspectos que son importantes en términos de ese capital, por ejemplo, las habilidades, el conocimiento, la salud, la educación, el aprendizaje ajustado por los años, ingresos también, los años de escolaridad, Sí. Las expectativas de vida de la niñez y de la adultez, los resultados de pruebas estandarizadas y todo esto. De que no salga de la escuela a destiempo. Exacto. Y Entonces, eso. todos estos elementos, lo que te está recogiendo a ti es la calidad de lo que se está haciendo detrás de estos procesos. La calidad en materia del gasto público en educación, la calidad del gasto público en salud, la calidad del gasto público en sentido general y también de la calidad del mismo crecimiento económico. Es decir, ese índice es una comprobación, una vez más, de que hemos tenido un desempeño económico que, si bien en los números se refleja unos crecimientos que son extraordinarios, en términos de lo que es, de cómo esto afecta la vida cotidiana de los seres humanos, de las personas, los ciudadanos en la República Dominicana, lo que tenemos es reiteradamente unos resultados que son desastrosos para la República Dominicana. Y lo que te dice es que hay una mala calidad detrás de estos procesos en materia de gasto público y en materia de crecimiento económico. ¿Y qué hacer, a juicio suyo, para lograr una mejor redistribución de la riqueza que está produciendo el país? Ayer, este fin de semana, hablaba el gobernador del Banco Central muy contento, muy feliz, porque la economía, el crecimiento va a cerrar en un 6.8% durante este año y se pronostica que seguiremos creciendo el próximo año, lo que nos coloca a nosotros en un liderazgo en la región y casi en el mundo, ¿verdad? Sí, prácticamente en el mundo. El líder en una región que va a crecer muy poco en este 2019. O sea, lo que se proyecta realmente. En América Latina. Sí, en América Latina. Pero de nuevo aquí viene el tema de que la inversión en la gente no está ocurriendo como debe ser y con la calidad que debiera ocurrir. Yo creo que ese es el tema aquí fundamental con este índice. Con el tema, me imagino, con el tema salarial, por ejemplo, los bajos salarios. Exacto. O sea, ¿cómo podemos esperar mejoría en la situación de las personas precisamente, cuando no son dignamente pagadas? O sea, su salario no alcanza ni siquiera la mitad de lo que es la canasta básica. Pero precisamente aquí viene un tipo de reflexión con el tema del salario, y es que normalmente en un mercado laboral los salarios también están asociados con la productividad, laboral, y la productividad laboral está asociada con los niveles de calificación, los niveles de educación de la mano de obra. Si nosotros no invertimos en ese proceso de calificación de la mano de obra y en la calidad de la educación que recibe, es muy difícil, mediante un decreto, corregir el problema salarial en el mercado laboral. Claro, el decreto no lo va a resolver. El decreto no lo puede resolver. Entonces, por eso es que es tan fundamental invertir en la calidad de la educación y en la calidad de la salud, que son dos factores fundamentales para el recurso humano. Y la salud implica también la buena alimentación. Sin esos dos factores, nosotros vamos a tener una mano de obra con niveles de calificación muy bajos, e incluso de los más bajos de América Latina. Entonces no es extraño que lo que resulta en el mercado laboral son una mano de obra muy mal retribuida o con una retribución muy baja que se corresponde con esos niveles de... Aunque hay distintos estudios que nos dicen que sí, que la productividad ha aumentado sustancialmente en el país. Lo que pasa es que el tema de la productividad, en los estudios que se han hecho, no está bien claro a qué atribuir la productividad. Si ¿A la educación no es? No, al término usted tiene en los procesos de producción normalmente tres factores.
tiene el trabajador, o sea, la mano de obra, tiene el capital y tiene la tecnología. Eso es lo que normalmente Se toma en cuenta. en una función de producción aparecen esos tres factores normalmente. Y cada uno de ellos puede recoger otras variables. Pero cuando se habla de la productividad de la economía, se está asumiendo que toda la productividad de la economía en esos estudios es atribuible a la mano de obra. Y no se hace una separación de qué parte de la productividad es atribuible a la tecnología o qué parte de la productividad es atribuible al capital. Entonces, habría que hacer esa diferenciación para ver hasta qué punto la retribución está en línea con los avances de la productividad en la mano de obra. Pero además, si tú tienes una oferta limitada de puestos de trabajo, de empleo, es muy difícil que mejoren los niveles salariales, porque siempre existirá una masa como dice dispuesta a trabajar lo que sea. Un ejército de reserva de trabajadores que no están empleados y que están dispuestos a emplearse, y eso mantiene deprimidos los salarios. Y más que también cuando tú tienes otra presión por otro lado de un mercado laboral de inmigrantes que presiona a los salarios. Un mercado laboral de inmigrantes que ha estado sustituyendo lo que algunos llamaban mano de obra bruta, el trabajo bruto. De baja calificación. De baja calificación, de muy baja calificación, en la agricultura, en la construcción, en toda parte, que también presiona. Sí, ¿cuáles serían los grandes desafíos? Bueno, ya hemos visto en el presupuesto lo que se va a dedicar a pago de deuda, a pago de intereses. ¿Cuál es la visión? Bueno, mira, aquí yo creo que hay un gran desafío con el tema de la deuda, aunque desde el punto de vista oficial parecen estar muy satisfechos con la forma, el nivel de endeudamiento y cómo marcha el país en términos de su compromiso de deuda. Ese es uno de los primeros grandes desafíos que tiene el país, el tema de la deuda, porque en el presupuesto del año 2019 tú vas a tener, el país va a requerir, o el gobierno va a requerir, un financiamiento bruto de cerca de 4.500 millones de dólares. Y de esos 4.500 millones de dólares, aproximadamente 3.000 millones de dólares son para pagar deuda. Y otros 1.500 millones se aumentarán al stock de deuda. Es decir que nosotros estamos tomando prestado, pagamos y a la vez reenganchamos con un nivel mayor y crece el volumen y crecen los intereses. Exactamente. Entonces te presionan los pagos de intereses, te presionan los pagos de amortización, es decir, el servicio de la deuda. Y eso tiene una particularidad, y es que en el escenario internacional, como está ocurriendo, lo que se está vislumbrando en el escenario internacional, es que hay unas alertas, vamos a decir, tempranas, no es algo que va a ocurrir mañana, pero hay una alerta de que se están dando condiciones para tener una crisis internacional en la economía, comenzando por países industrializados y también economías emergentes. Que pudiera ser similar incluso a la crisis que ocurrió hace 10 años. Sí, la de 2008. La de 2008, 2007-2008. El problema ahora es que no se necesitaría una crisis de la magnitud como ocurrió en esa ocasión para tener efectos similares, porque los países en este momento, como resultado de esa crisis, también quedaron muy endeudados. Y ahora los márgenes de la política fiscal para enfrentar una crisis son muy estrechos, son casi mínimos en esas economías industrializadas que quedaron sumamente endeudadas. Y en el caso de Estados Unidos ahora, que ha tenido un crecimiento fabuloso, si se quiere, en los últimos tiempos. Exacto, pero ahora se acaba de revelar que el déficit se disparó a niveles más similares a lo que se adoptó en el año 2009 cuando hubo que enfrentar esta crisis. Es una preocupación para los mercados. Es un déficit fiscal que va a sobrepasar el 4% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Se habla de un 6%. Bueno, que es una cosa increíble. Pero fíjate aquí cuál es el tema, con este tema de esa situación. A ese crecimiento de Estados Unidos, con la situación del déficit fiscal que ellos están experimentando, y las condiciones que se están dando en el comercio internacional con esta guerra comercial, se están creando condiciones para un desaceleramiento de la economía internacional, que aún a Estados Unidos también lo va a afectar, ese desaceleramiento.
si nosotros mantenemos niveles de endeudamiento como lo que tenemos ahora y no hacemos el ejercicio de contener el endeudamiento en este punto, cuando enfrentemos una crisis de esa magnitud, se nos hace muy difícil poder manejarnos con esa situación, especialmente por los niveles de endeudamiento que estamos teniendo y porque si el ritmo de endeudamiento, el ritmo de financiamiento que llegan al país, el financiamiento externo que llega al país, se corta, esto también provocaría un fuerte ajuste fiscal con efectos muy recesivos en la economía, pero además también tendría un impacto muy dañino en los niveles de la tasa, en la tasa de cambio, porque ese endeudamiento que entra al país, 4.500 millones de dólares o 1.500 millones de dólares que son el neto, también mantienen un efecto en la estabilidad de la economía. ¿Y qué opina sobre estos reclamos, crecientes reclamos, para que el Estado revise, el gobierno revise su política energética, su política sobre todo frente a los carburantes, y produzca una reducción de los impuestos que está pagando la población por los combustibles? Bueno, yo creo que en sentido general, una reforma fiscal debe abocarse a revisar esa estructura de impositiva o de precios que hay, no solamente en los hidrocarburos, en la economía en general. En los hidrocarburos es particularmente sensible el tema, porque además del impacto que tiene transversal en la economía, el tema de los combustibles, uno mira que alrededor del 40% del precio de los combustibles es fruto de los impuestos. Entonces, hay que separar, yo creo que las cosas que son buenas de ese proceso de ese mecanismo de precios y las cosas que son malas. Desde el punto de vista de las cosas que son buenas, yo entiendo que el mecanismo de revisión de los precios de manera periódica, no digo que necesariamente semanalmente, pero de manera periódica, que se haga una revisión automática del precio de los combustibles, es positivo. Sí, bueno, algunos sindicalistas están reclamando que se haga quincenal en vez de semanal. Bueno, ¿Y podría ser mensual? Bueno, yo realmente no tengo eso pudiera ser parte de un proceso de discusión. Sería cuestión de discusión, promediar los precios. Puede discutirse. Pero el asunto está en la poca transparencia con que se calcula. No importa si es semanal o quincenal o mensual, si no hay transparencia. Si no hay transparencia. Y básicamente los niveles también de impuestos que están implícitos en ese. Yo creo que ese es el tema. Porque ese es un tema que dice, bueno, pero es que los combustibles pagan cerca del 40% como impuestos. Pero usted busca los pasajes aéreos y también le cobran cerca de un 40% de impuestos. Y cuando comienza a ver, esto es un país de altísimas tasas impositivas. Sí. Claro, esas altísimas tasas impositivas. Si usted va a comprar una casa, si va a venderla, o sea, es en todo, absolutamente. Entonces, en todo. Pero cuando usted va a la presión tributaria, dice, bueno, pues la presión tributaria está cerca de un 15%. Muy baja. Y eso es lo que dicen entonces la versión oficial, la presión tributaria está muy baja y hay que subirla. ¿Cómo la vamos a subir? Aumentando los precios de los combustibles, aumentando los precios de los tickets aéreos, aumentando el ITEVIS. Es decir, que están en un 18%. El tema de los impuestos también es que aquí la carga impositiva se ha inclinado por aquellos impuestos que son indirectos y que afectan a toda la población. Bueno, y básicamente los impuestos que tienen un gran efecto sobre la clase media. Sobre la clase media y las clases populares también. Porque, por ejemplo, los combustibles. Óyeme, tenemos un ejército de jóvenes y no tan jóvenes que viven del motoconcho. Sí. Cada motoconchista de esos tiene que pagarle al Estado todos los días, mínimo 200 pesos. Sí. De impuestos. Hay una carga más. Y se lo va a cobrar al que él transporta. Pero para eso tú tienes que tener un sistema tributario donde la base impositiva sea más uniforme y no donde tenemos como grupos o segmentos sociales que están cautivos dentro del sistema de pago obligatorio o compulsivo y no pueden escaparse porque, por ejemplo, la clase media está dentro del impuesto sobre la renta, no tiene manera, los asalariados no hay manera de eso es lo que estamos jodidos. Bueno. Usted hablaba de que la solución sería una reforma fiscal que incluyera esto, pero los transportistas
y ya tienen el apoyo de otras organizaciones sociales. Están diciendo que es ahora que hay que revisar eso. Bueno, Y el gobierno no está en reforma fiscal ahora. ojalá que fuera ahora, pero a veces la agenda económica no coincide, la agenda de interés económico para el país No coincide con la política. no coincide con la agenda política. Y ya esta agenda parece que hace rato que no coincide ni va a coincidir con el interés político, entrando ya en el 2019, un año donde prácticamente todos los esfuerzos están concentrados en la política y en quiénes van a ser los candidatos y las elecciones del año 2020. Ojalá que pudiera hacerse. De hecho, yo creo que es responsabilidad de un gobierno actuar en el interés de las generaciones presentes y futuras, no en interés de una de las elecciones que están al doblar de la esquina. Pero vivimos en un país con los niveles institucionales que tenemos y tampoco vamos a pedirle peras al olmo. Sí. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, don Pedro Silverio, economista, profesor universitario y ex funcionario también del área económica Sí, fue del gerente Estado del Dominicano. Banco Central. Sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Y mañana la cita de nuevo con ustedes desde las 6 aquí con su telediario 1+1.